Jesucristo envía a sus discípulos y ellos predicaban el evangelio del arrepentimiento. Jesús los envía y lo embiste de su autoridad, de tal forma que ellos podían hacer milagros. Ellos solo debían descansar en la protección de Dios y en la provisión de las cosas materiales. Ellos tenían que ir con pocas cosas, con tal de ellos poder descansar en el Señor. Estos discípulos, que eran personas comunes y corrientes, estaban llevando el evangelio del arrepentimiento. Ese es un cuadro precioso que nos presenta Marcos. Discípulos que eran personas comunes, prácticamente insignificantes al pueblo judío, estaban llevando el poderoso evangelio. En otras palabras, podríamos decir que eran los primeros pasos del avance del reino espiritual de Cristo. Y hermanos, el pasaje que estuvieron viendo el domingo pasado termina de una forma preciosa. Nosotros podemos notar en el capítulo 6, versículo 13, dice que los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen y termina el versículo diciendo que echaban fuera demonios y sanaban enfermos. ¿Qué forma preciosa de terminar ese cuadro? El poder de Cristo estaba en ellos y ellos podían hacer esos milagros. Si salteamos la historia que hoy tenemos que estudiar, en el verso 30, dice que los apóstoles se juntaron con su maestro y le contaban todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Por ende, podemos pensar que ellos estaban asombrados, estaban alegres por lo que ellos podían hacer mediante el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de estas dos narraciones, el escritor nos va a presentar una historia que es turbia, una historia que es violenta, una historia que hasta puede ser denominada macabra. Es la historia de los últimos días de Juan el Bautista en manos de Herodes y su esposa Herodías. Es interesante porque Marco desvía el enfoque por un momento de Cristo y sus discípulos para enfocarse directamente en el gobernante de turno y una historia particular. Una historia muy particular. Como bien leía Iván, ya cuando nosotros leemos el pasaje y leemos la historia, nos damos cuenta que el escritor tiene una intencionalidad. Porque muchas veces cuando nosotros leemos esto, si viene tan bien, ¿por qué puso justo esa historia triste en medio de tanta alegría, en medio de tanto poder de Cristo en la predicación del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el escritor nos quiere explicar algo, hermanos, que es sumamente valioso e importante para nosotros en la vida cotidiana. Y este pasaje, hermano, nos enseña que el cristiano sirve al Señor, el cristiano predica el Evangelio en un mundo que está corrompido y que es enemigo del Evangelio. Nosotros servimos a Dios y predicamos el Evangelio en un mundo que es enemigo del Evangelio. Hermanos, a través de la historia de hoy, Marcos nos muestra que cuando mi vida y mis palabras están sometidas a la voluntad de Dios, vamos a recibir hostilidad de parte de un mundo caído. Lo vamos a recibir. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, el mismo Señor Jesús dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Solo que el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Y hermanos, esta verdad no la podemos pasar por alto. No la podemos pasar por alto, ya que Dios le dio la autoridad a la iglesia de ser la embajada del reino celestial aquí en la tierra.
Cristo, nuestro gran Salvador y nuestro gran capitán, nos envía a predicar el Evangelio, nos promete su presencia en cada momento, pero nos envía a un mundo hostil. Nos envía a un mundo hostil al Evangelio. Por eso, hermanos, teniendo en cuenta la conexión de nuestro pasaje con el anterior, vamos a dividir nuestra historia en 3 cuadros. Vamos a dividir nuestra historia en 3 cuadros para que lo podamos recordar. Y el primer cuadro lo encontramos en los versículos 14 al 16, donde vemos a Herodes y el tormento de una conciencia acusadora. Herodes y el tormento de una conciencia acusadora. Dice así nuestro pasaje, versículo 14 de Marcos capítulo 6. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre, el nombre de Jesús, se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Antes de estudiar los versículos correspondientes, hermanos, es necesario conocer un poco de este personaje malvado que tenemos hoy, este Herodes. En primer lugar, el primer personaje que se nos presenta en nuestra historia es Herodes, mayormente conocido como Herodes Antipas. Era hijo de Herodes el Grande. ¿Quién es este Herodes el Grande? Herodes el Grande es el responsable de la muerte de los niños que nosotros observamos en Mateo capítulo 2. Herodes el Grande tuvo 3 hijos con esposas diferentes. Y quiero que presten atención a la historia, porque más adelante se va a volver un poco turbia y vamos a hacer conexiones medias raras. Herodes el Grande tuvo 3 hijos de diferentes esposas: Aristóbulo, Herodes Antipas, que es nuestro personaje, y Herodes Felipe, los cuales ellos gobernaban una parte del territorio del Imperio Romano. En este caso, Herodes Antipas, el de nuestro texto, era tetrarca de la región de Galilea y Perea. Por ende, hermanos, él no era un rey como nosotros lo conocemos, sino que en realidad era un gobernante de una parte dada por los romanos para que él pueda gobernar. Aunque, hermanos, él se hacía llamar rey por orgullo, más que claro. Eso está más que claro. Él no era rey, era tetrarca de una parte de la región. Dice nuestro pasaje que este Herodes Antipas oyó la fama de Jesús, oyó el nombre de Jesús, que dice que se había hecho notorio, ya había llegado dentro de su palacio, dentro de su reino. Jesús, hermanos, quien es el Mesías prometido, comenzó a hacer grandes señales y prodigios. Es más, empezó a enseñar con más autoridad que los escribas y fariseos, y eso causó una revolución en Galilea de ese entonces. Una revolución en las personas y también una revolución entre los fariseos y los escribas. Por la forma en que Cristo enseñaba, por los milagros que hacía. Y noten algo interesante, hermanos. Eso es muy interesante en nuestro versículo. Marcos nos deja ver que la sociedad tenía un alto concepto de Cristo. ¿Notan eso? La sociedad tenía un alto concepto de Cristo, pero no el correcto. Noten esto. Dice el versículo 14 al final. Dice que Herodes decía: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Uno decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías que había vuelto, ya que el judío sabía que Elías no había muerto y ellos pensaban que ahora había aparecido de nuevo y hacía estos milagros. Otros decían que era alguno de los profetas del Antiguo Testamento, por la forma en que enseñaba, por las señales que hacía, por el poder que había no solamente en sus labios, sino también en sus acciones. Pero entre todas las opciones que se barajaban en ese momento, Herodes dice: este es Juan. Estaba prácticamente seguro: este es Juan, el que yo decapité,
que ha resucitado de los muertos. Hermanos, esto es sumamente curioso, es muy curioso, hermanos, porque no se menciona en las Escrituras que Juan el Bautista haya hecho milagros. No se menciona en las Escrituras que Juan el Bautista haya hecho milagros, pero sí podemos ver a Herodes teniendo una conciencia entumecida, una conciencia entenebrecida, confundida por sus muchos pecados contra el gran profeta según Jesús, que es Juan el Bautista. Era tal el azote de su conciencia que este personaje creía que Juan se había levantado de la tumba. Era tal la acusación de su conciencia que él estaba prácticamente seguro que Juan se había levantado de la tumba. Y si tenía la lógica en sí de Herodes está bien en su locura, que si Juan el Bautista tenía poder para resucitar, sin duda tenía poder para hacer milagros. Y lo más terrible de todo, según nuestro pasaje, que vamos a ver después, lo más terrible de todo, él que tenía el poder para volver a exponer los pecados del gobernante. Eso es lo que le causaba terror. Juan el Bautista ha vuelto. Y entre los muchos pecados de Herodes, hermanos, él solo menciona uno: el ser culpable de asesinar a un siervo de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué digo siervo de Dios? Y hermanos, sus pecados se habían hecho tan patente que no lo dejaban vivir tranquilo. No lo dejaban vivir tranquilo. Había llevado al gobernador a perder la razón. Su orgullo, sus pecados, sus muchos pecados habían llevado a él a tener una conciencia cauterizada, pero también había llevado a cometer locura. Su conciencia lo acusaba. Ahora la pregunta, hermanos, es inminente. ¿Por qué tan perturbado? ¿Por qué Herodes estaba tan perturbado? Y es aquí, hermanos, donde Marcos se diferencia de los demás evangelios. Hace una gran diferencia, porque Marcos nos muestra de forma detallada los sucesos que llevaron a que Herodes esté tan perseguido por la acusación de su conciencia. Y eso es lo que nos lleva a nosotros al segundo cuadro. El segundo cuadro vamos a ver las reacciones de Herodes y Herodías ante la confrontación de Juan el Bautista. Las reacciones de Herodes y Herodías ante la confrontación de Juan el Bautista. Y noten el versículo 17. Porque, dice Marcos, explicando el porqué de tanta perturbación, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues lo había tomado por mujer. Y hermanos, el contexto del versículo 17 es muy turbio, Recuerdan que le dije, hermanos, que Herodes el Grande tuvo 3 hijos. Y recuerden eso: Aristóbulo, Herodes Antipas y Herodes Felipe. Aristóbulo tuvo una hija llamada Herodías, la cual Herodes Felipe, y empiezan las conexiones, y espero que me sigan. Aristóbulo tuvo una hija llamada Herodías, la cual Herodes Felipe, su tío, la toma por mujer. En ese contexto, Herodes Antipas se casa con Artas, una hija de los Nebateos, es un rey árabe, un reinado árabe. Y hubo una ocasión en que Herodes Antipas visita a su hermano Felipe. Y cuando visita a su hermano Felipe, que Felipe estaba casado con su sobrina, Herodes Antipas se enamora de la esposa de Felipe. Y los dos, tanto el Herodes de nuestro pasaje como Herodías, concuerdan en separarse de sus correspondientes cónyuges, de modo tal que Herodes Antipas termina con la esposa de Felipe, que es también su sobrina. ¿Me siguen? Como mínimo, es pecado de incesto y de adulterio.
como mínimo. Y es ahí en donde entra en acción Juan el Bautista. Que Juan el Bautista no solo predicaba el evangelio de arrepentimiento, sino que confrontaba con la verdad del pecado de Herodes. Él no solamente predicaba el evangelio, sino que él también tenía la autoridad de confrontar con la verdad el pecado de Herodes. Eso era algo inadmisible. Para la ley judía, para los judíos, era algo inadmisible. Primero y principal, que se haya casado con su sobrina y después que le haya sacado la esposa a su hermano. Y hermanos, era tal el servicio y la fidelidad al ministerio que Dios le había encomendado a Juan el Bautista, que no rehusó exponer el pecado del mismo gobernante. Noten la fidelidad de Juan el Bautista, el celo por la santidad de Dios. Dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito. Y hermanos, me es necesario hacer un paréntesis. Muchas veces nosotros en la actualidad generalizamos el pecado para no ser tan duros. La iglesia en la actualidad opta por no llamar más pecado al pecado, sino que ahora lo llama una debilidad, un error. De esta forma, la iglesia no entra en conflicto y no entra en problemas. Pero hermanos, aunque el mundo esté en contra de estas verdades, debemos exponerla como las Escrituras lo manifiestan. Es lo que nos enseña Juan el Bautista y es lo que nos enseña las Escrituras. Hermanos, el adulterio, la fornicación, la mentira, el odio, la homosexualidad no son opciones de nuestra vida. No son opciones, sino que es pecado delante de un Dios santo. Es lo que las Escrituras nos enseñan. Es más, hermanos, si lo podemos bajar a tierra y bajar a nuestro corazón, no solamente a nivel iglesia, sino también cada uno de forma personal, muchas veces nuestro arrepentimiento es banal. Muchas veces nosotros nos arrepentimos y ese arrepentimiento es sin sentido. Es sin sentido, porque le pedimos perdón a Dios por todos los pecados que cometemos en el día, pero no los identificamos. Señor, perdóname, Señor, por todos los pecados que hice en el día. Cuando en realidad, hermanos, nosotros que debemos exponer nuestro pecado con nombre y apellido. Porque al identificarlo, hermanos, podemos trabajar en ellos y crecer en santidad. Sí, también tenemos que decir como David, que nosotros muchas veces no conocemos todo nuestro corazón y que Dios saque a la luz todos los pecados que ni aún nosotros conocemos, porque el único que puede conocer bien mi corazón es Dios. Ni siquiera yo lo puedo conocer. Pero si yo tengo en mente un pecado que hice en día, tengo que exponerlo delante de Dios con nombre y apellido, porque es esa la forma en que yo puedo trabajar en ese pecado para poder crecer en santidad. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando exponemos la verdad del pecado a la sociedad? ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos pecado al pecado en la sociedad? Pasa lo que vemos en nuestro pasaje. ¿Y qué vemos? Vemos dos reacciones. En primer lugar, versículo 19, dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Dice ese verso que Herodías lo acechaba. Esa palabra, hermanos, significa que guardaba muchísimo rencor. Guardaba muchísimo rencor y quería matarlo. ¿Notan la reacción ante la verdad del Evangelio de Herodías? Lo rechazó de tal forma que odiaba con toda su vida al profeta. Y hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos saber esto, que hay personas que van a rechazar de forma vehemente la verdad de las Escrituras, queriendo el mal del que anuncia las buenas nuevas.
En la vida cristiana, cuando nosotros predicamos el Evangelio, muchas veces esperamos los grandes avivamientos que tuvieron grandes hombres de Dios. Pero no siempre es así. No siempre es así. Es más, el mismo Señor Jesús nos dice que vamos a ser rechazados por este mundo. Probablemente ahora en Argentina y en esta zona no haya una persecución física. No todavía. Pero sí ya hay una persecución ideológica, que cuando nosotros exponemos la verdad de las Escrituras, automáticamente nos empiezan a recriminar, y nos empiezan a rechazar, y nos empiezan a publicar. Como vimos en el pasaje de la introducción, vamos a ser aborrecidos por este mundo, porque este mundo también aborreció a nuestro amado Señor Jesucristo. Aquel Cordero perfecto, sin mancha, que amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, que amó al prójimo de una forma perfecta. Y sin embargo a Él también lo aborrecieron. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos? ¿Cuánto más a nosotros? Pero no solamente tenemos la reacción de Herodías, sino también tenemos a personas como Herodes. Como Herodes, dice el versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Dice de Herodes, que él temía a Juan. Por el Evangelio de Mateo, nosotros conocemos que no era un temor bueno el de Herodes, sino que él le tenía temor a la opinión pública. ¿Por qué? Porque la opinión pública lo tenía Juan como profeta. Entonces, en cierta forma, él no quería hacer nada que vaya en contra de la opinión pública. Entonces, era como que se aguantaba las acusaciones de Juan el Bautista. Pero sí sabía algo Herodes. Y hermanos, esto quiero que prestenle mucha atención. Él sí sabía algo. Dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo. El pasaje expone que Herodes estaba perplejo, estaba sorprendido y dice que lo escuchaba de buena gana, pero no se arrepentía. Solamente atina a decir que lo escuchaba de buena gana. Y hermanos, pasa en las iglesias que hay personas que escuchan el Evangelio, escuchan las enseñanzas de las Escrituras y se quedan solamente en la exposición y rechazan sus implicancias en la vida cristiana o en la vida cotidiana. Y eso también es peligroso. De venir a la iglesia, escuchar el Evangelio, escuchar las exhortaciones, escuchar la enseñanza de las Escrituras, pero quedarse con qué buen sermón. Pero no bajarlo a tierra, no bajarlo a la vida cotidiana. Eso, hermanos, es peligroso. Y está más que claro en este pasaje que Herodes, si bien escuchaba de buena gana, no se arrepintió de sus pecados, porque una vez muerto Juan el Bautista, la conciencia todavía lo seguía acusando. Pero ¿qué veía en Juan? En Juan veía un carácter diferente. Un carácter totalmente diferente. Todas las personas que iban ante Herodes eran personas falsas. Eran personas que adulaban al gobernante para obtener su favor. Pero Juan era una persona irreprensible, ya que él demostraba con su vida lo que él predicaba con sus labios. Noten, hermanos, que Marcos conecta su justicia con su santidad. Dice que era un varón justo y santo. Conecta su justicia con su santidad. Juan mostraba su santidad viviendo una vida justa. Juan mostraba su santidad viviendo una vida justa, de modo tal que su enseñanza correspondía con su práctica. Eso es lo que le llamaba la atención a Herodes de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista no solamente enseñaba, sino que su vida respaldaba lo que enseñaba.
Esa vida irreprensible había llevado a que Juan el Bautista esté en la cárcel y a que Herodías lo quiera matar. ¿Notan el cuadro que nos presenta Marcos? Hermanos, de este cuadro nosotros podemos sacar enseñanzas para nosotros. El cristiano está llamado a vivir una vida santa. Y hermanos, esto no significa que debemos estar aislados en un monasterio. No significa que estemos aislados de la sociedad, sino que implica que en un mundo de pecado nosotros sirvamos al Dios vivo y verdadero, no solo con nuestra profesión de labios, sino también con nuestras propias vidas y acciones. No solamente por lo que decimos, sino también por lo que hacemos. Eso implica, hermanos, que como cristianos no caminamos con el mundo. El cristiano va en contra de muchas ideologías de moda. Y eso es así, hermanos, porque mientras el mundo está muerto en sus delitos y pecados, nosotros tenemos vida eterna por la obra preciosa de Cristo en la cruz. Y eso, hermanos, provoca una gran diferencia en nuestros afectos y en nuestras obras. Para el mundo es una locura que nosotros un domingo a la tarde estemos todos reunidos escuchando a un loco abrir una Biblia. Para el mundo es una total locura. Y nosotros sabemos lo que implica reunirnos como iglesia ante las Sagradas Escrituras, porque es ahí donde Dios y el Espíritu Santo se manifiestan. En donde nosotros podemos adorar a Dios y Dios habla por medio de las Escrituras. Hermanos, debemos recordar que la fidelidad a Dios trae aparejado el sufrimiento a causa de ella. Trae aparejado sufrimiento. El apóstol Pablo enseña esto cuando escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, y dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Es notable, hermanos, porque dice que no serán algunos, sino que todos los que quieran vivir piadosamente. Todos los que conformen no solamente su profesión, sino también su acción, su obrar a la voluntad de Dios, van a padecer persecución. Un escritor dice, el verbo querer expresa un deseo vehemente y una decisión firme. Se trata de todos los que tomen la determinación de vivir en un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. El conflicto y la persecución se producen por el hecho de vivir a Cristo. Dice este escritor, no es una vida religiosa donde no hay conflictos, sino la vida en plena comunión con Cristo y obediencia a su palabra. Allí es donde se hace la diferencia. Cuando nosotros empezamos a vivir lo que nosotros decimos creer o decimos profesar. Y hermanos, como una aplicación personal, me es necesaria hacer esta pregunta. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ser fieles a Cristo? No solo en nuestra profesión, sino también en nuestra práctica. ¿Hasta qué punto? Y hermanos, yo no estoy hablando de ir a una tribu inhóspita, sino hasta qué punto ¿estás dispuesto a ser fiel a Cristo en tu forma de actuar, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, en tu hogar, con tus vecinos, en el supermercado? Hermanos, Dios nos manda a ser fieles en nuestro hogar, con nuestros vecinos. Siempre tenemos vecinos que no conocen a Cristo y probablemente tengamos problemas. ¿Muestras ahí en esas actitudes el Evangelio? ¿Tus vecinos ven en tu familia el Evangelio? ¿Ven que son una familia diferente? En tu trabajo, ¿saben que no pueden contar con vos para alguna mentira, para algo? ¿Saben que sos cristiano o solamente saben que vas a una iglesia? Porque son cosas totalmente diferentes. Porque
Podés ir a la iglesia como un católico va a su iglesia y está todo bien. Pero ellos me ven como una persona diferente. Hermanos, Dios nos manda a que prediquemos el Evangelio, pero también a que vivamos el Evangelio. Que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras reacciones reflejen las verdades de las Escrituras. Y eso, hermanos, conlleva un precio para el cristiano. Conlleva un precio. La gran mayoría de las personas, hermanos, nos van a ver raro. Muchas personas no van a querer juntarse con nosotros. Es tan sencillo como ir a tu trabajo, presentarles el Evangelio, vivir de la forma en que Cristo y las Escrituras dicen que nosotros vivamos, para que ellos solitos salgan de tu círculo de amistad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el Evangelio, hermanos, ofende el corazón pecaminoso del ser humano. El Evangelio ofende. Una vida que demuestra el Evangelio expone los pecados de los demás. Los expone. Y eso es lo que sucedió en la vida de Herodes y su esposa. Ellos rechazaron el Evangelio. No querían dejar sus vidas de pecado por eso. Ellos escucharon el Evangelio. Herodes lo escuchaba de buena gana, le gustaba lo que escuchaba, pero no dejaba su pecado porque no quería dejarlo. No quería dejarlo. Entonces, como en este panorama es bastante difícil, tanto para Herodes como Herodías también, precisamente porque a Juan el Bautista exponer sus pecados, eso era como una mancha al nombre del tetrarca, Herodías tiene que tomar cartas en el asunto. Herodías toma carta en el asunto, que es lo que vemos en nuestro tercer cuadro. El tercer cuadro lo titulé Una perversa decisión familiar. Versículo 21. Dice, pero venido un día oportuno, esperó un día en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena, dice, a sus príncipes que vendrían a ser los magnates que estaban al lado de Herodes. Dice, no solamente estaban los príncipes, sino que también estaban los tribunos y los principales de Galilea. Los tribunos vendrían a ser los jefes de los ejércitos o jefes de miles. En realidad es lo que dice de una forma literal. Eran los jefes de los ejércitos. Y los principales eran personas de importancia social que, como se dice en Argentina, se codeaban con este tetrarca. Y dice el versículo 22 y 23. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró Herodes, noten eso, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Según los historiadores como Flavio Josefo, esta hija de Herodías se llama Salomé. Salomé, en ese momento, aproximadamente tenía entre 16 a 18 años. Era muy joven. Y noten lo perverso de esto. Dice que entró la hija de Herodías, es la hija que tuvo Herodías con Herodes Felipe. Entró, dice, y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Hermanos, necesitamos hacer algunas aclaraciones y acotaciones con respecto a este versículo. Las fiestas en ese momento eran fiestas muy grandes, donde en este momento Herodes está con todos prácticamente los principales que había en la zona. Casi siempre que se hacía eso, los hombres tenían una fiesta por un lado, las mujeres tenían una fiesta por el otro, por si las dudas los hombres querían llamar a las mujeres.
en donde la fiesta se convertía en otra cosa. Entre medio de toda la fiesta, entre medio de la comida y entre medio también del vino, del alcohol, es donde aparece Salomé. Háganse la imagen. Es donde entra Salomé, que tiene entre 16 y 18 años, y empieza a bailar en una jauría de lobos, donde todos ya estaban alegres por el vino. Y ella empieza a danzar. Y noten lo interesante de esto, es que dice que al rey le agradó. El baile de Salomé no fue un baile común y corriente de una niña, sino que estos tipos de baile, hermanos, eran habitualmente hechos por esclavas y prostitutas. Pero la perversión de Herodías, su odio tan profundo, había llevado a que su hija danzara de forma erótica en medio de hombres perversos. Fue tal el baile que a Herodes le agradó. Encendido por la fiesta, encendido por el vino, hizo un juramento propio de un rey insensato. Es más, hasta el juramento posee dentro una mentira. Porque dice el versículo, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Él no tenía ningún reino, era tetrarca. Y él no podía dar nada porque no era rey de nada. No es que, hermano, le iba a dar la mitad del reino, ya que él era solo un tetrarca, pero era una exageración para demostrar el poder que él poseía, para quedar bien con todos sus invitados. Pero eso le jugó una mala pasada. La insensatez, el pecado lascívico que tenía Herodes le jugó una mala pasada. Versículo 24. Dice que saliendo ella, cuando ella escuchó lo que dijo Herodes, dice, pídeme lo que quieras, que te puedo dar hasta la mitad de mi reino. Dice que saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y en el original, esa frase conlleva la idea de ¿qué pediré para mí? Esa es la idea. Está en una voz griega que se llama voz media, que la acción requiere una reacción para la misma persona. O sea, ¿qué pediré para mí? Y ella le dijo, la madre, no. Lo que vas a pedir es lo que quiero yo. Para vos va a haber tiempo. Pero yo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mamá, ¿qué pediré? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y ella, noten el pedido urgente, que dice que entonces ella, dice versículo 25, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo, noten eso, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora mismo. Y dice que Herodes después se entristeció. Dice que Herodes se entristeció. Y fue y lo decapita, manda a decapitar y le entrega la cabeza a esa niña. Y que esa niña después le entregó la cabeza a la madre. Las acciones de Salomé, hermanos, las acciones de Salomé sirven para ilustrar la influencia que tiene el hogar en la vida de nuestros hijos. La influencia que tiene. Dice el versículo 24 que ella fue directamente a su madre y le pidió, ¿qué pediré? Un escritor dice esto. Las vidas de los hijos y los jóvenes pueden ser torcidas y esterilizadas, o bien ennoblecidas y refinadas por sus padres
Y termina diciendo, este poder es aterrador. Este poder es aterrador. Es cierto, hermanos, que posiblemente Herodías no enseñaba abiertamente a su hija a maquinar intrigas o a ser despiadada y cruel. Pero sí le enseñaba eso por medio de sus propias acciones. Porque cuenta la historia secular que después Salomé siguió el camino de Herodías, a tal punto que se termina casando con su padre. Hermanos, esto es necesario bajarlo a tierra. Es necesario bajarlo a tierra. Porque aunque quizás no con palabras, muchas veces los padres, nosotros, enseñamos a nuestros hijos cosas a través de nuestros actos. Dice un escritor, aunque no quizás con sus palabras, muchos padres le han dicho a sus hijos con sus actos, estoy dispuesto a sacrificarte a ti, tu integridad y tu autoestima para conseguir lo que yo quiero. Y eso es triste. Eso es triste. Muchas veces nosotros, cegados por nuestro orgullo, cegados por el hecho de evadir algún problema o algo por el estilo, incitamos a nuestros hijos a mentir, a tener malas reacciones. Hermanos, nuestros hijos, para los que tienen hijos, nuestros hijos ven nuestras acciones, ven lo que hablamos, ven cómo reaccionamos, ven cómo nos relacionamos, ellos lo ven. Y nosotros en nuestras manos, Dios nos dio una autoridad que nosotros podemos ser de maldición a nuestros hijos o podemos ser de bendición a nuestros hijos. Dice el versículo 26. Y el rey, dice, se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él, noten de nuevo el orgullo de Herodes. Dice, no quiso desecharla. Que él tranquilamente lo podría haber hecho. Él tranquilamente lo podría haber hecho. Y enseguida el rey, dice, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Una familia totalmente destruida por ambiciones, por egoísmos, por pecados, por orgullo. Hermanos, es un peligro comprometer nuestras palabras sin pensar en nuestras acciones. Es un peligro. Proverbios capítulo 13, versículo 3, dice que el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí tenemos un mal ejemplo de una persona que alardeó tener poder, encendido por sus pasiones vergonzosas. El orgullo de Herodes llevó a que se cometiera un asesinato. Que eso es lo que la conciencia lo acusaba. Hermanos, nosotros en nuestras manos tenemos el poder de bendecir o destruir a nuestros hijos a través del no abrir las Escrituras, de no orar, de no incitarlos a la vida cristiana. Ellos ven en nosotros cómo reaccionamos, cómo hablamos, qué es lo que hacemos. Eso es una enseñanza muy clara para nosotros como padres. Y el versículo 29 termina diciendo,
cuando oyeron estos sus discípulos, que Juan el Bautista había muerto, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y termina raro. Termina raro, hermanos, este pasaje, porque Juan el Bautista murió. Pero, hermanos, este pasaje nosotros necesitamos verlo a la luz de todo su contexto, a la luz de todo lo que estaba pasando en esta historia. Por eso yo en la introducción traté de simplificar un poco, pero tratar de buscar los textos que estaban contiguos para que nosotros podamos entender lo que está pasando acá. Porque, hermanos, Juan el Bautista había muerto, pero la obra de Cristo, el reino espiritual del Señor, estaba comenzando. Estaba comenzando. Y esto, hermanos, nos enseña algo. Que el reino es de Dios. La iglesia es de Dios. A lo largo de toda la historia, muchos han querido destruir la iglesia. Muchos dieron muerte a los siervos de Dios. Sin embargo, la iglesia sigue en pie. La iglesia de Dios sigue en pie y está sostenida por la poderosa mano de Dios, cimentada en la verdadera roca que es Cristo. Noten este pasaje a la luz de todo el contexto. Herodías pensó que había hecho callar al siervo de Dios dándole muerte, pero Cristo ya había enviado 12 personas a que prediquen el mismo mensaje, con el mismo poder. Herodes pensaron que me salvé de esta persona, pero Dios, Cristo, ya había enviado a 12 discípulos con el mismo poder, haciendo milagros, predicando el evangelio del arrepentimiento. Y según Hechos, esos 12 personas se iban a convertir en 120, después de 120 en 3.000, después de 3.000 en 5.000, después el evangelio llega a los gentiles. Y por miles de años el mundo y su ejército quisieron destruir el evangelio, pero por la gracia y el poder de Dios, ese evangelio llegó a nuestras vidas, queridos hermanos. Ese evangelio llegó a nuestras vidas, la transforma, y ahora por la gracia de Dios nosotros somos soldados de Jesucristo que predicamos el evangelio para reclutar más soldados. Ese es el poder del evangelio. Nuestras vidas están en las manos de Cristo. No sabemos cómo vamos a terminar nuestras vidas. Pero quiera el Señor que nos otorgue poder vivir como Juan el Bautista. Que su vida concordaba con su profesión. Leí en esta semana algo que me gustó. Que dice que Juan el Bautista es el carácter de un líder perfecto. Porque él cuando murió, prácticamente todos los discípulos de Juan el Bautista ya estaban siguiéndolo a Jesús. Es la clase de líder que no se quedaba con adeptos para él, sino que los enviaba a Cristo. Hermanos, esta es una gran lección para nosotros, porque nada puede detener el avance del reino de Dios. Nada puede detener el avance del reino de Dios. Que Cristo, hermanos, haya declarado que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, tiene que llevarnos a nosotros a que seamos fieles en nuestras vidas como cristianos y fieles en la predicación del evangelio, no importa el costo que debamos pagar. No importa el costo que debamos pagar. Dice un escritor que Juan el Bautista perdió su vida, pero ganó su alma. Al final de cuentas, ¿quién es el que ganó? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Porque él era fiel a su llamado, era fiel a su ministerio. Él predicaba el evangelio del arrepentimiento y mostraba el pecado como era. Su vida demostraba lo que él predicaba. Y hermanos, para concluir, hay muchas lecciones y aplicaciones que podemos llevarlo a nuestras vidas.
En primer lugar, está más que claro, hermanos, el poder destructor que tiene el pecado. El poder destructor que tiene el pecado. Herodes, Herodías, Salomé es una muestra que ellos estaban unidos pura y exclusivamente por la autoridad y por el prestigio que eso le daba. Había engaños, incesto, adulterio, asesinato, orgullo, mentira. Y eso llevó a un desastre en la vida de Herodes, ya que cuenta la historia secular que cuando Herodes Antipas se separa de Artas, su primera mujer, dice que el padre de ella hizo guerra contra él y lo derrotó. Y él terminó viviendo exiliado, porque quiso pedirle ayuda a su hermano y su hermano no se la dio. Su hermano no se lo dio. La hija de Herodías terminó casándose con Felipe. Un lío. Hay otro ejemplo claro en las Escrituras sobre el poder destructivo que tiene el pecado, que es David. El rey David. Su pecado, su acción, llevó a una destrucción en su familia. A una destrucción en su familia. Si bien Dios lo perdonó, prácticamente su familia se deshizo. Solo quedó uno, porque por la descendencia de David tenía que nacer el Mesías. Pero los demás murieron y prácticamente todos murieron en pecado o víctimas del pecado. Hermanos, una aplicación más. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Eso se desprende de nuestro pasaje. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina, el castigo e instrucción del Señor. Esa idea de instrucción es marcarle los límites, es ayudarlo a que no se desvíen del camino. Ese es el trabajo que nosotros tenemos como padres. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras, ¿cuáles eran las palabras? Dice, oye Israel, Jehová es uno. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, estas palabras, que es la Shema del pueblo de Israel, dice que yo te mando hoy, estarán, dice, sobre tu corazón, y noten esto, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en cualquier momento del día. Le enseñarás, le instruirás a tus hijos en el camino del Señor. Que sepan que Dios es uno, que sepan lo que es el pecado, que conozcan el amor de Dios, que conozcan la gloria de Dios en la faz de la familia. En la faz de la familia. Las Escrituras son muy claras que el matrimonio es un fiel reflejo del Evangelio. Es un fiel reflejo del Evangelio. Por eso la pregunta es vital. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué efectos, qué enseñanzas están viendo ellos de nosotros? Otra pregunta, hermanos. ¿Vivimos según lo que confesamos? ¿Vivimos según lo que confesamos? Hermanos, ¿es nuestra vida un fiel reflejo del Evangelio? ¿Nuestra familia sabe que somos hijos de Dios? ¿Nuestros vecinos saben que son cristianos? No porque se lo dijimos que venimos a Iglesia Vida Nueva, sino que lo ven en nuestras vidas, lo ven en nuestras reacciones, en nuestro hablar. Nuestros compañeros de trabajo ¿saben de la esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón? ¿Ellos lo pueden ver? ¿Ellos lo pueden palpar en nuestras vidas?
Primera Pedro capítulo 1, versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No te amoldes, no seas como una plastilina que es apretada y moldeada por tus viejas concupiscencias. Esa es la idea. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Notan la santidad en la práctica. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y hermanos, como decía anteriormente, esa santidad no es vivir aislado, sino que demostrar con nuestras vidas que nosotros somos siervos de Cristo y vamos a servir a Cristo y vamos a vivir para Cristo. Esa es la idea, que el mundo pueda ver en nosotros que somos diferentes. ¿Cómo es tu reacción cuando te pasa algo en el supermercado? O cuando estás en el auto y alguien se te cruza. ¿Cómo es tu reacción? Ahí es donde nosotros mostramos que somos cristianos. Cuando alguien te insulta, ¿cómo es que reaccionamos? En esas cosas, hermanos. No necesitamos mostrar qué tan santos somos yendo al África a predicar el Evangelio. No, hermanos. Es necesario que nosotros seamos santos en donde el Señor nos ha llamado. En nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra manzana, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Allí. Con nuestra familia. Gran parte de nosotros tenemos familiares que todavía no conocen a Cristo. ¿Le mostramos el Evangelio con nuestras vidas? Pero por último, hermanos, y con esto concluyo, la muerte de Juan el Bautista manifestó que el camino ya estaba preparado. ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor. Y cuando el camino estuvo preparado, Dios le dijo, ven a mi presencia. Ven a mi presencia. La muerte de Juan el Bautista manifestó que el camino ya estaba preparado para que Cristo, el Cordero perfecto y santo, camine por él hasta llegar a la cruz. Juan el Bautista preparó el camino para que Cristo, que él mismo, Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él preparó ese camino para que ese Cordero transitara hasta llegar a la cruz. Hasta llegar a la cruz. Juan el Bautista murió en manos de pecadores. Murió en manos de pecadores, pero Cristo murió cargando nuestros pecados. Él puso su vida. Él puso su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Marcos nos muestra que el ministerio de Juan el Bautista se terminó. Y se terminó de buena forma. No importa su muerte, no importa lo que se sufrió. Porque eso está en manos del Señor. Pero su ministerio concluyó. Y le dio paso a la obra maravillosa y perfecta de redención. Por el cual nosotros como hijos de Dios somos salvos. Querido amigo, el pecado destruye. El pecado destruye. Y muchas veces nosotros podemos hasta tener ese sentimiento de decir, bueno, pero todos lo hacen. Pero hay algo que tenía Herodes, que cada uno de nosotros tenemos, y que es el conocimiento del bien y del mal. Herodes sabía que lo que había hecho estaba mal. Y eso es lo que lo acusaba. Porque él decía, ese Juan el Bautista que yo decapité. Y muchas veces nosotros cuando estamos entre amigos, cuando estamos rodeados de personas, hacemos lo que ellos hacen, pero cuando nosotros estamos solos, es ahí donde nosotros estamos con nuestra propia conciencia, nuestra conciencia nos acusa. Porque Dios ha dejado en nuestras mentes su ley.
Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal. Pero no acudimos a Cristo. No acudimos a que Él perdone nuestros pecados, sino que volvemos de nuevo a juntarnos con esas personas para poder aquietar nuestra conciencia. Pero cuando volvemos a estar solos, volvemos a padecer lo mismo. Y las Escrituras dicen que el único que puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas, el único que puede transformar nuestros corazones, el único que puede perdonar nuestras iniquidades es Cristo. Es Cristo. Cristo caminó el camino que Juan el Bautista le había preparado. Y Él predicó la verdad, vivió una vida perfecta, no solamente obedeciendo a todos los mandatos que su Padre le había encomendado, sino también dándose a sí mismo a servir a las personas, para terminar muerto como un malhechor, como el peor de todos. Pero a diferencia de Juan el Bautista, Él no fue muerto por pecadores, sino que su mismo Padre lo envió. Él mismo puso su vida para que nosotros hoy tengamos ese acceso libre ante el trono del Padre a través del arrepentimiento y fe. Y lo más maravilloso de todo es que el Señor Jesucristo no quedó en una cruz, sino que resucitó al tercer día. Por eso Él no solamente es el camino, sino que también es la verdad y también es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y nosotros hoy podemos, cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, ir de la mano con Cristo. Y Él nos lleva ante su presencia, ante la presencia del Padre. Y podemos entrar y tener gozo. Hermanos, el Evangelio produce eso. Cuando nosotros entendemos el llamado del Evangelio, entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, eso nos causa primeramente a nosotros humillación, humildad, pero también nos incita a poder servir al Señor, no importa el costo. No importa el costo. Hermanos, ese es el llamado de este pasaje, a que nosotros podamos ser fieles en este mundo de maldad. Si es un mundo hostil, si es un mundo que está en contra del Evangelio, pero nosotros estamos del lado del vencedor. Nosotros estamos del lado de Cristo, el gran capitán, que Él nos envió a este mundo de maldad, pero dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos, tenemos las armas suficientes para poder hacer frente a este mundo de maldad. Tenemos a Cristo, nuestro gran capitán, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos las Escrituras, tenemos la comunión de hermanos que nos pueden ayudar en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Son muchas las herramientas que el Señor nos dio. El amor, su fe, su poder. El poder y la autoridad como iglesia. Pastores, líderes, que nos ayuden a nosotros a poder crecer espiritualmente. Todas esas cosas Dios nos dio para que nosotros podamos vivir la vida que Él nos ha llamado. Porque nosotros somos soldados de Cristo. Y dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. La vida cristiana es una guerra, hermanos. No es color de rosa. Sí, para nosotros el Evangelio y la vida cristiana es un gozo porque podemos experimentar una comunión totalmente diferente a la comunión que puede experimentar el mundo para con Cristo. Nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero por la gracia de Dios, pero conocemos al Dios vivo y verdadero. Pero eso es una guerra. Es una guerra con los demás donde vamos a sufrir, muchas veces vamos a sufrir traiciones, muchas veces vamos a sufrir rechazo. Pero el Señor ya lo dijo. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo.